Nuestro ejemplo 1 dice, calcule el tiempo de sedimentación de partículas esféricas de radio 2 micrones en agua si su densidad es 1.3 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Como las partículas son esféricas, ya tenemos la expresión antes deducida, y la altura de sedimentación es de 10 centímetros. Solamente necesitamos la viscosidad del agua, que es 1.002 por 10 a la menos 3 newtons segundo sobre metros cuadrados a 20 grados Celsius. La fórmula que vamos a emplear es la recién calculada, en que los valores son 9 por 1.002 por 10 a la menos 3, que es la viscosidad del agua, multiplicada por la altura de sedimentación, dividida entre 2 veces la densidad de la partícula, que es 1.3 por 10 al cubo, menos la densidad del agua, que es 10 al cubo, o sea que aquí va un 1, multiplicado por el radio de la partícula, que son 2 micrones, es decir, 2 elevado a la menos 6 metros y elevado al cuadrado, con lo cual aquí queda un 4 multiplicado por 10 a la menos 12, y el valor de la gravedad, que es 9.81. Esta operación, veamos en la calculadora cuánto dio, 10 horas con 4 minutos, donde los segundos fueron reducidos a horas, 10 horas, 4 minutos. Un tiempo de sedimentación muy largo. Entonces, tiene razón de existir la pregunta que teníamos, ¿qué hacer para que el intervalo de tiempo que tarda la partícula en sedimentar sea más pequeño? Ya vimos las cantidades de que depende ese intervalo de tiempo. ¿Sobre cuál tenemos jurisdicción? Pues no podemos cambiar la densidad del fluido ni de la partícula, ni la viscosidad del fluido. La altura de sedimentación sí, pero no tiene mayor importancia hacerlo. El tamaño de la partícula tampoco es variable. ¿Podríamos cambiar la aceleración que aquí aparece? La respuesta es sí. Si en vez de sedimentar la partícula en el campo gravitatorio terrestre, la sedimentamos en un lugar donde la aceleración que podamos usar aquí sea bastante mayor. ¿Cómo podríamos hacer esto? La respuesta es, coloquémosla en una centrifugadora donde va a aparecer la aceleración igual que omega cuadrado r, donde omega es la velocidad angular y r el radio de la trayectoria circular de la partícula. ¿Podríamos hacer algo más si la partícula no fuera esférica? La respuesta es sí. ¿Qué pasa con las partículas no esféricas comparadas con las que sí son esféricas? Que el tiempo de sedimentación es afectado por la forma de la partícula. El tiempo de sedimentación crece, aumenta el tiempo que está volando la partícula adentro del líquido. Entonces, si la partícula no es esférica, tenemos que utilizar un factor experimental de corrección, que vamos a llamar K. Y tenemos que hacer una corrección en la ley de Stokes. La ley de Stokes dice que la fuerza de fricción es 6 pi veces la viscosidad por el radio de la partícula por la velocidad terminal. Si utilizamos un factor de corrección que vamos a llamar K por no esfericidad,
ese factor que es superior a la unidad lo debemos de emplear en todas nuestras fórmulas. Es decir, que va a aparecer aquí, va a aparecer acá, también va a estar aquí, 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 y si la partícula no fuera esférica, tendríamos que determinar experimentalmente el factor K.